Bien, entonces ya vimos los 4 pasos generales para conexión a base de datos con PHP. Entonces, como yo te decía, lo más normal es que en el host vaya localhost. Pero ¿por qué se usa localhost en el parámetro host de una conexión a base de datos? Se usa localhost porque en muchos casos el servidor de la base de datos se encuentra en el mismo servidor que tu sitio web. En otras palabras, el servidor web que muestra tus páginas, tu aplicación en sí, y el servidor de base de datos son locales entre sí. Si el servidor de la base de datos está en una máquina distinta, tu empresa de hosting o tu servidor de producción te debe de indicar la dirección que debes de utilizar para apuntar a ese host donde está la base de datos. Pero pues lo más normal es que tanto el servidor web donde esté corriendo tu aplicación como el servidor de base de datos estén en la misma computadora. Por eso se utiliza localhost. Es lo más normal. El nombre de host no suele coincidir con el nombre de dominio de tu sitio web. Esto para que lo consideres. Como yo te dije, vamos a empezar nosotros. Ya sabemos que hay dos. Te puedes conectar con base de datos aquí en PHP con PDO y con MySQLi. Sin embargo, yo en esta sección voy a empezar a trabajar con PDO. Sin embargo, te quiero dar cierta información así rápida acerca de MySQLi. MySQL Improvement, tiene dos interfaces, es decir, dos formas de trabajar con ella. Tiene la forma procedimental y la forma orientada a objetos. La procedimental está diseñada para facilitar la transición desde las funciones originales de MySQL. La versión orientada a objetos es más compacta, entonces tenemos de dos sopas en MySQLi. La diferencia más importante, cambiando de tema, un poquito de tema, la diferencia más importante entre una conexión PDO y una conexión MySQLi es que PDO lanza una excepción si la conexión falla. Si no cachamos la excepción de PDO, la información de depuración muestra todos los detalles de la conexión, incluyendo su nombre de usuario y contraseña. Como te estarás imaginando, por lo tanto, necesitamos envolver el código en un bloque try catch para atrapar la excepción para evitar que se muestre información sensible. Pero ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Entonces, después de que ya te dije todo este chorizote de teoría, pero es muy necesaria la teoría, te voy a invitar a que te crees una base de datos pequeñita. No te voy a poner a trabajar mucho. Simplemente pues yo le puse PDO-MySQLi. Tú le puedes poner como quieras. Y fíjate que me creé una tabla que se llama imágenes. Te voy a enseñar el diccionario de datos para que veas lo que hice. La primary key le puse id, un big int. Aquí a mí me gusta usar big int porque acuérdate que el framework del Laravel, te invito a mi curso de Laravel, por cierto. Yo uso big int porque el Laravel por defecto en las migraciones se utiliza big int. Ya te queda tu aplicación mucho más escalable. Big int soporta una gran cantidad de registros que no me alcanzan el intelecto para decirte cuántos. Entonces, pues yo voy a usar big int. Luego le puse nombre archivo. Aquí vamos a tener básicamente el nombre de nuestro archivo, de nuestra imagen en sí. Le puse un varchar de 45. Le puse que sea requerido, no null. Y le puse unique, porque acuérdate que cuando trabajamos con archivos, pues no debe de haber nombres duplicados, porque si no puede haber sobreescritura de archivos. Y eso es un tremendo error y un tremendo bug que es muy difícil de arreglar. Entonces lo más normal es que nuestros nombres de archivos sean únicos sí o sí, para evitar conflictos de sobreescritura de archivos. Algo muy básico cuando trabajamos con archivos. Y luego le pusimos descripción. Básicamente descripción pues le puse 120 y este pues es opcional. Entonces pues es muy intuitivo nuestra tablita y es autoincremente, como te estarás imaginando. En la descripción pues va a tener como que la descripción de la imagen, obviamente. Entonces una vez que te has creado tu tabla, vamos a ver nuestro primer ejemplo de conexión a base de datos aquí en PHP con PDO. Vamos a empezar, como te digo, vamos a empezar con PDO. Aquí me voy a crear un archivo que se llame
conexión-pdo.php y vamos a abrir una llavecita. Y el primer paso, voy a escribir el código y después te lo voy a explicar. A ver si me alcanza el tiempo. Como te digo, sí o sí debes de envolver tu código de conexión a base de datos con PDO con un try catch. Sí o sí, desde ahorita es muy importante que entiendas, sí o sí, una conexión con PDO aquí en PHP debe de ir con un try catch. Si no, atente a las consecuencias. Vas a tener dolores de cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de conexión. Tú le puedes nombrar como tú quieras. Vamos a ponerle conexión en español. Y aquí vamos a hacer new PDO. PDO. Todo muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Vamos al primer argumento de un PDO. Es un nombre. Déjame poner otro por aquí. El primer argumento de un PDO es un DSN, que sus siglas son Data Source Name. Algo así en español como nombre de fuente de datos. Entonces el primer argumento de un PDO es un DSN y vamos a ver que se trata de una cadena que consiste en el nombre del controlador PDO seguido de 2 puntos. ¿Cómo se llama nuestro controlador PDO? Pues en este caso nuestro controlador se llama MySQL. Lo más normal es que aquí, este nombrecito que tienes aquí, casi siempre se pone después del guión bajo, es decir, PDO-MySQL. Entonces lo más normal es que tú le pongas aquí en PDO como se llame tu driver. Y pues tu driver casi siempre es lo que viene después del guión bajo, si no es que siempre. Entonces te lo copias y te lo pegas por acá. Luego sigue 2 puntos y el nombre de nuestro host. El nombre de nuestro host, pues en nuestro caso, es localhost. Localhost. Luego sigue en este caso dbName, que en este caso pues hace referencia, como te estarás imaginando, a nuestra base de datos, el nombre de nuestra base de datos. En nuestro caso se llama PDO. ¿Cómo le pusimos? PDO-MySQL. MySQL y con esto es lo que se conoce como un DSN. Está compuesto por el nombre del controlador, repito, en este caso MySQL, nuestro hostname, y como nuestro hostname es localhost, en nuestro caso aquí ya depende de ahora sí que tu sistema de producción, de tu servidor de producción. En nuestro caso, en modo de desarrollo, pues casi siempre por lo vas a tener apuntando a localhost. Luego dbName igual a el nombre de tu base de datos, PDO MySQL. Luego sigue, en este caso, el nombre de usuario. Pero ya se está alargando un poco el video y seguimos avanzando. Bendiciones.